¿Cómo estamos? Me da mucho gusto verlos. Qué bueno que vinieron. ¿Ya dejaron de ser cristianos de domingo? ¿Cristianos domínguez? ¿Cristianos domingueros? Les decimos cristianos cadochos. Pastor, bienvenido. Dios te bendiga, estás en tu casa. Qué bueno que viniste. Dígale a la persona que tiene a su lado, bienvenido. Bienvenido, mi hermano, bienvenido. Ya te extrañábamos. Pastor, si viene el domingo, sí, pero como de hace 3 meses. No, no es cierto. Vamos a continuar con nuestro curso de escatología. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos? Se está poniendo bueno, ¿no? Y está levantando polvo y está inquietando corazones. Y en esta parte de las parábolas que tienen un contexto escatológico, se dio cuenta cómo hablamos de la parábola del trigo y la cizaña. Primero fue la parábola del sembrador, ¿verdad? Y luego fue la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí levantó polvo, ¿no? Y te comentaba que en estos últimos tiempos está creciendo el trigo juntamente con la cizaña. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Y muchas veces cuando hablamos del trigo y la cizaña lo enfocamos a las falsas religiones, pero también te comentaba que dentro de la iglesia cristiana, en algunas iglesias se está enseñando cizaña. Hay gente que, que es cizañera, pues. Y entonces el Señor dice, dejen que crezca junto la cizaña con el trigo, y ya una vez que crecieron, yo le decía al Señor, y no sé si te lo comentaba hace 8 días, Señor, pues no hubiera sido más padre que en cuanto sale la cizaña, darle cuello, ¿no? Si o no sería una medida práctica. Empieza ahí como que la cizaña a crecer y ¡pum! Darle cuello luego, para que el trigo crezca bonito, grandote, frondoso. Y no, el Señor en su sabiduría dice, no, dejarlos que crezcan juntos porque a la hora de cortar la cizaña se puede cortar también el trigo. Déjenlos que crezcan juntos. ¿Te acuerdas que te decía también? Voltea con la persona que tienes a tu lado y míralo con ojos de trigo, no con ojos de cizaña. No, es que de veras, casi siempre. Me acuerdo de un vecino que dice que es cristiano y es bien cizañero. Y siempre estamos acordándonos de alguien. No, espérate. Empieza contigo mismo. ¿Qué tan cizaño eres? ¿Qué tan trigo eres? Y me encantó la revelación que nos comentaba mi hermano Sergio, que también en una ocasión lo platicó la pastora. El trigo, por el peso que lleva, se doblega. Y la cizaña, como no lleva fruto, está muy paradita, muy derechita. El trigo se inclina por el peso. O sea que una característica que tenemos los que verdaderamente somos trigo es que nos doblegamos, nos postramos, reconocemos a nuestro Señor y Salvador y nos doblegamos. Y la cizaña no. La cizaña es de dura cerviz, la cizaña es picudo, la cizaña es... ¿Qué les pasa a estos? ¿Se da cuenta? Terminamos en la parábola de trigo y la cizaña y pasábamos luego vimos la parábola de la semilla de mostaza y que le estamos dando una connotación escatológica a cada una de las parábolas. ¿Sí se acuerda? Bien, pasamos a la cuarta parábola. La cuarta parábola de la levadura, escuchen esto, escondida en la harina. Vámonos rápidamente, Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, versículo 33. Si lo tiene, dígame amén, por favor. Déjeme cambio la versión porque la traía en otra versión. Dice, otra parábola les dijo. Y si se dan cuenta, mis amados, es una tras otra. En el mismo capítulo de Mateo 13, ahí están todas las parábolas que te estoy comentando. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina
hasta que todo fue leudado, es decir, fermentado. Y cuando hablamos del reino de los cielos, lo entendemos de esta manera. Ahora sí que no me malentienda. El reino de los cielos es semejante a una mujer que agarra la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. O sea, lo revuelve con la harina, lo esconde y toda la masa se fermentó, se esponjó. Y entonces lo primero que pensamos es que así es el reino de los cielos. Avientas tú una levadurita ahí y se fermenta y se esponja y se extiende. Ese es el punto de vista evangelístico. Pero el punto de vista escatológico tiene connotaciones negativas. Y te lo voy a explicar. Todo lo que tiene que ver con levadura. La levadura, ¿qué es lo que hace? A ver, mujeres que son panaderas o que saben hacer pan, perdón. ¿Qué hace la levadura? Leuda, pero ¿cuál es el efecto biológico? Mi bióloga le da volumen. Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? Fermenta. Y exacto, al fermentar es una descomposición. ¿Sí? Y eso, mis hermanos, es como el pulque, ¿no? Es como, ay, pastor, ¿por dónde va? No, es como el tepache. Luego las miradas, ¿eh? Es como el aguamiel. No, el aguamiel todavía no está fermentado. El aguamiel es el pulque antes de ser fermentado. Es como echado a perder, hermanos. Sin embargo, el ser humano ha descubierto las propiedades y las características para poder aprovechar eso. ¿Sí? Lo mismo es con el tepache. ¿Sabía usted que el tepache es cáscara de piña echada a perder? Es fermentada también. Entonces la connotación negativa es la siguiente, fíjese. Dice, se revelan características del presente siglo. Se habla de una mujer que pone levadura, la cual, para poder interpretarla, es necesario concluir que tiene connotaciones negativas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Fíjese bien, vámonos a 1 Corintios, capítulo 5. Del 6 al 8. Escuchen esto. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué pasó con mi tecladista? ¿Se fue a otra iglesia? Alguien que pueda, un arpista, un David que pueda tocar el arpa mientras yo sentía que algo me estaba faltando. Entonces, mis amados, aquí está el apóstol Pablo y le está diciendo, ¿no se dan cuenta que poca levadura echa a perder la masa? ¿Se da cuenta? Y entonces hablamos aquí que el contexto de la levadura es negativo. Y volvemos a lo que era la parábola del trigo y la cizaña. Así como el trigo y la cizaña es el pan sin levadura y la levadura. La levadura, mis hermanos, es también falsa enseñanza. La levadura es falsa doctrina que se ha infiltrado a la iglesia. Esa es la levadura, y que tal vez tenga un crecimiento rápido, esponjoso, o déjalo. ¿No se esponja, hermano? Pero a la final no es sano. No es sano ese crecimiento, hermanos. ¿Sí está conmigo? Dice, Jesús se refería a la levadura como doctrina falsa.
errónea. Alguien que me lea rápidamente Mateo 16:12. Mateo 16:12. Alguien que busque Mateo 16:6 y Marcos 8:15. ¿Quién tiene Mateo 16:12? Fuerte y claro, por favor. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Cuando les habla Jesús esta historia, esta enseñanza, ellos pensaban al principio que se refería al pan, pero Jesús se refería a la levadura de los fariseos, es decir, lo que ellos estaban enseñando. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces queremos ser tan religiosos, tan meticulosos, tan cumplidos en guardar la ley, que cometemos una serie de errores. ¿Te acuerdas que hubo una etapa en la que dijimos la manera de interpretar las escrituras y una de ellas es la manera literalista? Ese es un problema, hermanos. Tenemos que tener sentido común. La revelación del Espíritu Santo es la que nos ayuda a interpretar, hablando de hermenéutica, interpretar correctamente las escrituras. Amados, los fariseos y los escribas, había momentos en que ya no sabían qué reglas imponer y de qué manera manipular las mismas escrituras para su antojo. No me lo van a creer, pero les voy a mencionar algunas, ¿no? Hablando de las leyes mosaicas, hablando del día de reposo. Fíjense, la doctrina de los ancianos enseñaba que podías caminar, no recuerdo exactamente, pero vamos a suponer que era unos 5 estadios. En el día de reposo no puedes caminar más, porque es el día de reposo. 5 estadios, híjole, pero mi novia vive a 8 estadios y la quiero ir a ver. Entonces ellos implementaban cosas como estas. Esta maleta es mía, es de mi propiedad. Entonces camino 5 estadios. Exactamente al 5.º estadio, como esto es de mi propiedad, aquí la pongo y entonces ya puedo caminar otros 5 estadios. Oye, está buena, sale, anótale, cúmplase. Y se iba. Y para poder llegar y recorrer hasta 10 estadios. Eso se podía hacer antes. Ahorita tú lo dejas así, ahí en Chapultepec, la dejas en el Metro Pantitlán, la dejas en San José de los Leones, y cuando regreses por tu mochila, ahí va a estar. Gloria a Dios por el pueblo bueno. Entonces, yo tengo fe que México un día va a ser un pueblo bueno. Cosas de ese tipo estaban implementando los fariseos, inventaban. Otro ejemplo, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días. Y entonces los fariseos, porque parte de la honra es parte de bendecir, es parte de ayuda económica, eso es honrar también. Y entonces decían los fariseos, híjole, tengo que honrar a mi papá, tengo que darle pues una ofrenda a mi padre. Pero, busca una artimaña que diga, vamos a darle ofrenda en la iglesia, vamos a ofrendar en el templo. Entonces, como ya tengo que ofrendar en el templo, papá, sorry, ya no te puedo ofrendar, porque mi ofrenda es Corfán. ¿Sí se acuerdan? Y entonces Jesús estaba en contra de eso, porque eran mandamientos de hombres. Y los fariseos se la pasaban buscando la manera de quebrantar la ley. Y ellos mismos se autorizaban, y ellos mismos se aprobaban. Y hasta el día de hoy, ese no es el problema, hasta el día de hoy, en la iglesia se están levantando fariseos, gente religiosa, gente que es buena para juzgar, gente que es buena para condenar. Les decía la vez pasada, y cada vez la compruebo más. La próxima vez que usted vea a un evangelista,
a un pastor, a un ministro o alguien que se diga ser siervo de Dios, pero predica rajatabla. La mujer no debe usar pantalón. Eso de andar poniéndose aretes, los demonios se andan columpiando. No, de veras. ¿Eso qué es eso de aplaudir? Pues que están en un circo, ¿qué? O sea, esa religiosidad, hermanos, es un impedimento. Eso es levadura que no te permite caminar en la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Y lo que he descubierto con los pocos años, dijera por ahí un patriarca, pocos y malos años que he vivido en este andar, me he dado cuenta que los que son bien picudos para criticar que la mujer no debe predicar, que no puede ser pastora, aquellos que se la pasan criticando cuestiones legalistas, cuestiones de religiosidad, cuestiones de levadura, tienen un grave problema aquí. Tienen un grave problema. Algo está fallando. Algo no cuajó en su desarrollo espiritual. Y después te enteras, ya conociendo de cerca su situación, abuso sexual, adulterio, pecado sexual, pornografía. Y dices, a ver, espérame, si tú eras bien bueno para estar criticando que la mujer, y ahora resulta que andas de adúltero. Levadura, repite conmigo, levadura. Que tanto daño le está ocasionando a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué nos toca hacer ahora nosotros? Cuando de repente sabemos que hay un ministro que es medio cuadrado, medio religioso, medio legalista, primeramente orar por él. De eso se trata esto. Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos la falsa enseñanza se iba a infiltrar en la iglesia. Amados, la iglesia se está desenfocando. De repente se levanta una mujer en Corea del Sur y dice que es Jesucristo y tiene seguidores miles de miles. En Sudamérica otro tipo, en Brasil, se levanta y dice que es la reencarnación de Cristo y tiene miles de seguidores en iglesias. Y la gente lo sigue cegadamente. Es como un espíritu no solamente de error ni de estupor. Es un espíritu, amados, de manipulación. Y la gente le tiene una fe ciega a ese tipo de gente. Por ejemplo, ¿qué dirías si me vieras entrar a la iglesia y pusieran a varios niños? Y tienen que ser niños porque son almas puras. ¿Sale? Unos 20 niños acostaditos así en fila, y yo entro pisando por arriba de los niños, porque es tanta mi santidad que ya no puedo pisar el suelo. Ah, espérame, y uno de esos niños es tu hijo, y lo piso de lado. ¡Ay, cállese, chamaco! ¿No ve que me puedo contaminar si piso el suelo? ¿Qué pensarías? Está pasando el santo. ¿Qué pensarías, amado? ¿Dónde carambas me vine a meter? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Sí o no? Pues ese tipo de cosas están pasando. Esa es la levadura que está sucediendo aún dentro de la iglesia. Un tipo en una iglesia de Estados Unidos lee en la palabra donde dice: y hollaréis serpientes y escorpiones, y se le ocurre traer al altar una canasta con varias serpientes venenosas, y empiezan a ponérselas en el cuello y andan jugando con las serpientes, porque al cabo, como Jesús dijo que hollaréis serpientes y escorpiones, y andan jugando con las serpientes en el altar, hasta que creo que al pastor una víbora lo mordió y se murió. Ahí hasta llegó su fibra. Yo te pregunto, iglesia, ¿es prudente eso? Ah, es que Jesús lo dijo. Sí, pero tienes que entender el contexto con el cual lo dijo. Y además no se estaba refiriendo de manera física. Se estaba refiriendo, al hablar de serpientes y escorpiones, se estaba refiriendo a los demonios, a toda fuerza del maligno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que tener sentido común. Tenemos que tener discernimiento.
Y tenemos que prepararnos, iglesia, porque como decíamos también hace 8 días, que se van a infiltrar enseñanzas de demonios. No, le platicaba a una hermana, cuando fuimos a Estados Unidos, escuché, y te lo digo delante de Dios, de un pastor y la pastora que se ponían a leer las cartas y hacían trabajos de adivinación y ponían a hacerse rituales de hechicería en la iglesia cristiana. Ese tipo de cosas están pasando. Esa es la levadura, la que echa a perder toda la masa, la que echa a perder el verdadero evangelio. Y por eso tenemos que estar preparados, amados. ¿No dice la Biblia? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En esta iglesia estamos comprometidos porque tú aprendas, porque tú conozcas. ¿Qué te puedo decir? Uy. En una iglesia de Chiapas, el pastor abusando sexualmente de las jovencitas. Me estaba platicando ahorita mi hermano Fausto que un líder de una de las religiones más predominantes y protestante le dice que para los de la religión, testigos de Jehová, mormones, cristianos, evangélicos, aleluyas, todos somos protestantes. A ese líder religioso que apenas le acaban de hacer un evento conmemorativo en el Teatro de Bellas Artes, que fue muy sonado porque fueron hasta senadores y diputados, y porque supuestamente ellos no sabían de qué se trataba, pero era un evento religioso. Fíjate cómo Dios se encarga de exhibir, cómo Dios se encarga de avergonzar a aquellos que se dicen ser y que no tienen nada que ver. ¿Por qué está detenido? ¿Se dan cuenta? Pero no es la primera vez. Trata de personas, abuso sexual, abuso infantil, pornografía infantil. En Estados Unidos. O sea, ya no hay moche. Fíjate qué tremendo, hermano. Apenas hace como 15 días le estaban haciendo un evento masivo. Sale este diputado y ve, y había miles de gentes afuera del Teatro de Bellas Artes gritándolo, ovacionándolo, alabándolo a su líder religioso. Error, la idolatría aún dentro de la iglesia protestante. Error. La gente lo clamaba, lo exaltaba. Y este cuate ya casi sintiéndose Dios. Y eso sucede con la luz del mundo. Y te lo tengo que decir porque ves, pues es de tu religión. No, espérate. La luz del mundo no tiene que ver con nosotros. Nada. Ellos se separaron desde hace mucho tiempo. Se segmentaron, se sectarizaron. Viene de un movimiento pentecostés. Ellos se separaron y empezaron a manipular, empezaron a engañar, empezaron a seducir, empezaron a hacer muchas cosas para su propio deleite. Eso es la levadura de la que Jesús nos está advirtiendo, fíjate, desde hace más de 2000 años. Y la gente no lo sabe. La gente se deja seducir. Oye, ¿qué te puedo decir? Pare de sufrir. Pague por sufrir, diría yo. Que sube, que baja, que no sé qué pasa. La cabeza de corazón. Con esta semillita, con este aceitito. Oye, ¿están vendiendo escobas para echar fuera demonios? ¡De veras! Tú y yo nos reímos, hermano. Pero miles de gente vaya al Teatro de Silvia Pinal a comprarse su escoba ungida. Y se quieren cristianos. Y la gente que sabe que no es cristiana se burla de nosotros. Mira los evangélicos. ¿Ves? Apártame mi escoba, por favor. Oye, ¿de veras librería? Ay, no es cierto. Hay que traer una docena. Levadura. Repite conmigo, levadura. Ezequiel 34 dice: ay del pastor
que no cuida del rebaño, que se engorda a costa de las ovejas. En la mañana Dios me decía esto: estoy cansado de los falsos pastores que se dedican a engatusar, a engañar y a manipular a la iglesia. Imagínate qué cuentas le va a dar un pastor cuando llegue a la presencia de Dios y que el Señor le diga: no te conozco. Señor, pero en tu nombre predicaba y cantaba y echaba fuera demonios y pastoreé más de 50 años. Y que el Señor le diga: no te conozco. Dice Gálatas: hermanos míos, no nos engañemos. Y es lo que a veces pasamos por alto. Se nos hace fácil pasar por alto. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembre, te guste o no, lo creas o no, todo lo que siembres lo vas a cosechar. Así que más nos vale, servidores, líderes, pastores, que tenemos llamado pastora y que Dios nos está preparando para otro nivel. Cuida tu llamado. El verdadero pastor cuida su llamado a una costa de su propia vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es eso. Si tú no estás dispuesto a dar aún tu vida por las ovejas, Dios no te llamó al pastorado. Eres un asalariado. El asalariado, dice el Señor Jesús, que ve al salteador y patitas, ¿para qué las quiero, no? El verdadero pastor enfrenta, confronta y hace todo lo que tenga que hacer para rescatar a las ovejas. Y gloria a Dios, porque todavía yo conozco verdaderos pastores que dan su vida por defender la sana doctrina, que dan su vida por defender el evangelio de Jesucristo, pero con mansedumbre, como Jesús lo enseñó. Porque también me acuerdo a quién le comentaba que a veces sí dan ganas, hermano. Cuando de repente te enteras que hay un farsante hipócrita que anda robándose las ovejas de las iglesias y que se autonombra profeta y ya fue divorciado y ya ha hecho una serie de porquerías en su vida y está robándose las ovejas nuevecitas que todavía no están bien firmes en las cosas de Dios, y te enteras que es él y dices: ay, Señor, no me lo pongas enfrente, porque si me lo pones enfrente, Señor, le impongo manos, pero al revés. No así, sino así. Gracias por esa revelación, hermano. Y le decía, me tocó escucharlo con unos pastores de Estados Unidos, donde un tipo llega y se roba la mitad de la iglesia y a sus líderes. Y eso se da mucho, no sé por qué. Y este pastor ya no se aguantó y le dijo: vuelvo a saber que te llevas una familia más y yo te mato. Yo me quedé: wow, ¿se puede? ¿Sí se puede, Señor? Digo, pues me cargo la 45 y pues me lo topo y le digo, ¿no? Pues, ¿de qué se trata? ¿No? Pues no que un pastor da la vida por las ovejas, pues yo también. Y el Señor me dio una llamada de atención. Y el Señor me dijo: mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. A mí me corresponde hacer justicia. Ponte a orar por esa persona. Y ahí me tienes doblando rodillas. Sí, Señor, ten misericordia de él, Señor. Perdóname porque de repente soy ser humano y me dan ganas de darle un par de coscorrones, pero con la cacha de la pistola, ¿no? Pues déselos. No, ya el Señor me dijo que no. Porque yo sí oraba y le decía: Señor, evítame, Padre, encontrármelo de frente. Porque luego así sucede, te los topas de frente, no los andas buscando, sino y hasta dices: ay, Señor, me lo has puesto al enemigo en mis manos. Y no, tengo que orar y tengo que bendecirlo y tengo que pedir misericordia. Tengo que pedir misericordia para esa clase de gente. El verdadero pastor, dice la Biblia en el libro de Jeremías: y os daré pastores con corazón de pastor, con sabiduría y con inteligencia para apacentar mi pueblo. Oremos por la grey, oremos por los obreros, dice, ¿no? Cuando Jesús se levanta y ve la multitud de gente, y dice Jesús:
la mies a la verdad es mucha. ¿Y los obreros? ¿Y los pocos que hay bien chuecos? Imagínate el corazón de Jesús, hermano. Ya hablaba de la levadura, de los líderes religiosos que iban y saqueaban a la viuda y al huérfano y les quitaban sus propiedades, dicho sea de paso, en la época de la Inquisición. En la época de la Inquisición, cuando el reverendo, cuando el ministro veía que la viuda tenía una casa y una propiedad atractiva, iba y la acusaba de bruja. Si no me entregas tu propiedad, te declaro como bruja delante del Santo Oficio. Gracias. Y quitaban propiedades. Lo que dice Jesús, de que ustedes que van y le quitan a las viudas y a los huérfanos lo poco que tienen y se hacen más adeptos del infierno que de otra cosa, eso sucedió precisamente en la época medieval con el clero. Pero ya no hablemos tanto de eso. Lo que está sucediendo en las iglesias, es alarmante lo que está sucediendo en las iglesias. ¿Y qué creen? La situación no va a mejorar. Estamos hablando de la escatología de los últimos tiempos. Y tampoco te voy a decir lo que dicen algunos, ¿no? Y como dice la Biblia, y se verán cosas peores. Sí, pues yo me sé la otra. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude a cumplir con el llamado que el Señor nos ha dado. Líderes, si realmente Dios te llamó, vas a tener que defender tu liderazgo aún con tu propia vida, pero en amor, en prudencia, en humildad. ¿Cuál era la siguiente cita bíblica? Mateo 16:6. ¿Quién la tiene? Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndose Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué hago énfasis en esto? Escúchame. Está clara la enseñanza. Les habla de la levadura de los fariseos, pero los apóstoles estaban en otro rollo. Estaban en otra frecuencia. Ellos estaban pensando: ay, de seguro dice eso porque, a ver tú, Pedro, no, yo no traje un tamalito una guajolota, una torta de tamal. No, a ver, ¿quién trae? Y Jesús los ve y dice: es que, o sea, ni en este punto me entienden. Y a veces así está la iglesia. La iglesia está enseñando doctrina. La iglesia está comprometida con la sana doctrina, con la enseñanza, con el orden, con la disciplina, con la instrucción. Pero hay gente que le entra por aquí y le sale por acá. Se le instruye, se le dice cómo hacer las cosas para que le vaya bien. Se le enseña lo correcto. Y después te das cuenta que está haciendo las cosas como cree que son. Porque no está en la misma frecuencia, no estamos en el mismo espíritu. Y eso desesperaba a Jesús. Les enseñaba, les hablaba, les instruía. Y ellos estaban, siempre fue así, entendiendo otra cosa. Y en estos tiempos no es la diferencia. Por eso el Señor Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Si atendieras atentamente la voz de Jehová tu Dios. Es atender atentamente, es tener cuidado de lo que escuchas. ¿Sí? Como ser humano, como pastor, yo me puedo equivocar y tal vez te doy una enseñanza equivocada. Y dice el apóstol: desecha lo malo, retén lo bueno. ¿Sabías tú que todos los libros cristianos, todos, ese libro está muy, gloria a Dios, ¿a cuánto nos gusta leer literatura cristiana?
Levante su mano, por favor. O sea, no me va a salir con que están leyendo Harry Potter 1, 2, 3, 4 y 5. Y El Señor de los Anillos y Manual de Brujería, tomo 2 y 3 y cómo amarrar a la novia, ¿no? Por favor, somos cristianos, ¿verdad? Todos los libros, toda la literatura cristiana tiene la intervención humana. Y por lo tanto, no son libros perfectos. Tienen cosas muy buenas. Los libros cristianos tienen cosas muy buenas. Pero tienen cosas que no son tan buenas. El único libro que es perfecto, el único libro que es sin error y que vale la pena que tú y yo no lo comamos y que aprendamos y que vivamos conforme a él, es la palabra de Dios. Ese sí no tiene errores. Aunque los críticos de la Biblia, aunque los críticos textuales tratan de contradecirla, tratan de levantarla, hermanos, científicos de todos los tiempos, ateos, han leído la Biblia con la intención de poder contradecir al cristianismo, y a la hora de empezar a escudriñar las escrituras, a la hora de leerla, quedan confrontados su espíritu y terminan doblegándole su vida a Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Estábamos en Santa Lucía. No sé si ya te lo comenté aquí o lo platiqué en otra iglesia. Estaba yo en mi primer amor. Yo le predicaba a todos mis compañeros. Yo quería que todos vinieran al conocimiento de Jesús. Y había un subteniente que me topo de frente y me empieza a cuestionar. Ustedes no creen en la Virgen y ustedes son protestantes y ustedes, pero sabía, tenía fundamento y me estaba ofendiendo. Y cuando me empieza a agredir, todos se reunieron, casi como en la secundaria cuando salen la salida. ¿Te tocó? Pelea, pelea, pelea. Y todos se amontonaron y todos le iban a él. Y sí, mi subte, dígale, porque el teniente que ahí anda enseñando cosas raras. Y todos lo apoyaban a él. Y me dice, fui seminarista, me faltó un año para ser sacerdote. No terminé mi carrera, por eso me metí al ejército. Pero ustedes están mal, los cristianos hacen esto y están mal. Y me tiraba, y todos, sí, todos. O sea, ni sabían ni qué decía, porque la neta no sabían ni qué, pero todos lo defendían y todos lo apoyaban y todos le echaban porras a él. Y le gustaba, o sea, era tener el espíritu de picudez. O sea, nada más me veía y, mi teniente, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, híjole, señor, ya hasta me daban ganas de esconderme. ¿Qué pasó? No sé si te acuerdas de su teniente Ángel. ¿Y por qué ustedes los cristianos dicen esto? ¿Y por qué ustedes los...? Y me empezaba a tirar, y apenas nos empezaban a oír hablar, y se empezaban, ya ves que no tienen nada que hacer los del cuartel general, después de las 2 de la tarde. Y ahí estaban todos amontonados, y ahí estaban otra vez echándole porras a él. Pero siempre, y yo era bebé espiritual, y siempre Dios me daba una palabra de escudriñar las escrituras, porque en ellas está la salvación, en ellas está la vida eterna, y dan testimonio de Jesús. Y se ponía bien punky el hermano. Pasaron como 15 días, me dejó de buscar, y un día llega y me dice, quiero hablar con usted. Yo dije, otra vez, ya me va, saca los guantes, ya no. Y me dice, cuando usted me hablaba, yo sentía algo aquí. Y llegaba yo a mi casa, va a ver ese teniente. Y me puse a leer la Biblia. Y me decía mi esposa, ¿y ahora tú qué te pasa? No, es que hay un teniente que es cristiano y ahí anda diciendo, y yo voy a leer la Biblia para poderlo confrontar bien. Y empezó a leer la Biblia y fue confrontado con el Espíritu Santo. Y le empiezan a salir lágrimas en los ojos y me dice, dígame qué tengo que hacer. He reconocido que necesito a Jesús. Ore por él, recibe al Señor. Y después empieza a ir a las reuniones con nosotros. Y toda la tropa del cuartel general decía, ¿qué pasó? Mi mejor gallo se me está echando. Y empezaban a decirle ahora a él. Ahorita él canta, él es salmista en una iglesia cristiana. Cada vez que me ve, me abraza y me dice, usted me enseñó la verdad. No, hijo, no. Fue el Espíritu Santo. Nosotros somos vasijas
de barro. Y te puedo platicar muchos casos así. Gente que está siendo engañada, pero que necesita conocer la verdad. El fundador, para aquellos que conocen de lo que estoy hablando, del movimiento carismático renovado de la Iglesia Católica. Quiero decirte que preocupados porque cada vez, según lo que en una entrevista dijo un obispo, diariamente 10,000 personas abandonan las filas del catolicismo. Diariamente, más de 10,000 personas. ¿Qué hacemos? La gente se nos está yendo. Hagamos algo. Fíjense cómo predican los pastores, fíjense cómo enseñan, fíjense cómo cantan, y vamos a hacer lo mismo. Y surge un movimiento que le llaman el movimiento carismático renovado. ¿Alguien oyó hablar de eso? ¿Verdad que sí? Exacto. ¿Sí, mija? Sí. Siempre que hay cosas así me dirijo hacia mi ex catequista y rezandera mayor. ¿Sí, mija? Bien. Amén. No, digo, para la gloria de Dios ya no es ni catequista ni rezandera mayor. No, dice, para la gloria de Dios, terminando el culto, hermana, ¿me puede dirigir unos rezos para mi abuelita? Cuando surge este movimiento, para que los católicos ya no se anduvieran yendo a las iglesias evangélicas, empiezan a levantar y a tener cultos muy, muy similares, pero había una serie de instrucciones. Y una de ellas era que terminando de sus cultos tienen que comer la hostia, tienen que comer la comunión. Y hay cosas elementales que no puedes renunciar como católico. A la confesión, es decir, qué padre que cantaste y que brincaste, pero al confesionario, con el Padre Chón, ¿verdad? Y entonces tienes que confesarte con el Padre Chón. Y también tienes que comulgar, porque eso me muestra a mí que tú sigues perteneciendo a la organización. Este hombre, que fue uno de los cofundadores de este movimiento, en su afán de conocer se empezó a involucrar con la Biblia, empezó a ver manifestaciones del Espíritu Santo y terminó convirtiéndose a Cristo. Ya lo mataron, ya no está vivo, pero él tuvo un encuentro con Jesús. Y eso pasa cuando la gente le coquetea al Evangelio, a lo que es escudriñar las Escrituras. Te puedo poner muchos ejemplos. ¿Cómo se llamaba el padre del Monte María? ¿Alguien se acuerda? ¿El padre qué? Ahí está mi hijo. ¿Cómo se llamaba el padre, mi hijo? Aurelio Vázquez, sacerdote católico, ¿sí o no? Incursiona en el movimiento carismático y empieza a tener misas de sanación, ¿sí o no? Y entonces la gente iba porque eran misas de sanación. Y empezaban a adorar y empezaban a orar y caía el Espíritu Santo y la gente era sanada. Y hubo un momento que a este hombre se le cae el velo, ¡pah! Y se da cuenta de la verdad y dice, ¿qué estamos haciendo? Cizaña, levadura. Y entonces él empieza a predicar la doctrina, empieza a enseñar a la iglesia la sana, correcta doctrina de Jesucristo. Y lo excomulgaron. Y Monte María se volvió una iglesia de herejes, de protestantes. Eso sucede cuando la gente se mete, su espíritu tiene el hambre y la necesidad de conocer la verdad. Y no hay otra verdad, la verdad es Jesucristo. Mucha gente empieza a leer la Biblia, mucha gente empieza a buscar porque su espíritu tiene hambre. ¿Cuánto tiempo estuvimos metidos en un sistema religioso falso? Pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Pero ahora que estamos de este lado, y te lo he dicho varias veces, hay gente que ama a Dios, hay gente que está dispuesta a todo por Dios y están ahí. Tenemos que orar por ellos. Tenemos con mucha mansedumbre y con mucha sabiduría decirles, mira, Jesús te ama. Mira la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él.
Y cuando tú le hablas a la gente, cuando tú le hablas del amor de Dios, porque a veces como cristianos cometemos ese error, idólatras, y esto, y llegas con el Éxodo 24 tirando bibliazos. No es así. Es con amor, es con misericordia. Hablarle a la gente de la misericordia. Jesús te ama. Y sacarlo de la levadura. Y que venga el conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta? Voy a continuar. ¿Está conmigo? Fíjese, que era enseñada y practicada por los fariseos, saduceos y herodianos. Ya leímos Mateo 16:6 y Marcos 8:15. ¿Quién lo tiene? Fuerte y claro, mija, por favor. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Y aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Teniendo ojos no ven. Decía mi abuela: estás viendo y no ves. Es que a veces así estamos, hermanos. Estamos siguiendo un sistema, estamos defendiendo un sistema que ni siquiera conocemos. La próxima vez que alguien te diga: ¿y usted qué opina de esto? Si usted no conoce el tema, por favor no diga que México fue fundado hace 10,000 años, por favor. Por ejemplo. Y que hace 10,000 años ya había universidades en México y que hasta imprenta había. O sea, este tipo de comentarios lo único que dejan de ti es una profunda ignorancia. No dominas el tema, no te metas. Se vale que digas: no sé, déjeme investigo y le contesto su pregunta. ¿No? Hay gente que me habla y me dice: pastor, le acabo de compartir a un compañero y le estoy hablando le estoy hablando porque se siente solo, y le dije: mira, en la Biblia dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y me dijo: ¿dónde dice? Y no supe qué decirle. pastor, ¿me puede decir dónde dice? Preferible 1000 veces que le digas: espérame. Pregunto, me dicen ya dónde dice, entonces ya le digo: mira, vete el Salmo 23, ahí está en tu Biblia. ¿Se da cuenta? Por eso dice la Biblia que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. ¿Se da cuenta? Amados, necesitamos prepararnos, porque las cosas allá afuera se van a poner peor. Y tenemos que estar instruidos en la palabra, tenemos que estar diestros en la palabra, y para que enseñemos de manera correcta. Amén. ¿Qué pasó? Hablando de enseñar de manera correcta, dice, bueno, me refiero a lo que es la doctrina. Dice otra parábola, la parábola de la levadura, la que estamos estudiando. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina y hasta que todo fue leudado. Ahí leemos que dice que hay levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes. La levadura es una doctrina, pero obviamente nosotros comemos pan que tiene que tener una levadura verdadera, una doctrina verdadera, una doctrina correcta, una doctrina sana. Hay doctrina errónea o hay levadura errónea, como la de los fariseos, pero hay levadura o doctrina sana, la que estamos estudiando, la que conocemos. Entonces el reino de los semejantes es una doctrina sana que tomó una mujer, que es la iglesia, la esposa, y que escondió, podríamos llamarle que guardó en 3 medidas. Podemos interpretar que es el espíritu, alma, el cuerpo, en la harina, que es hasta que todo fue evangelizado. El reino de los cielos es semejante a la doctrina
que tomó la iglesia y que escondió en todo su ser hasta que todo fue evangelizado. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a la doctrina sana que tomó la iglesia y escondió en todo su ser hasta que todo fue enseñado. Ir por todo el mundo y predicar la sana doctrina. Esa podría ser otra revelación de la parábola de la levadura. Bien. Les recuerdo que es estudio bíblico, se vale opinar, se vale preguntar. Precisamente cuando empezaba a hablar de la parábola de esta parábola de la levadura, les comentaba que tiene un tinte evangelístico. Esa es la interpretación que teológicamente y evangelísticamente le manejamos siempre, y es correcto. Pero como estamos hablando de escatología y estamos hablando de los últimos tiempos, les comentaba que también tiene una connotación negativa con respecto, porque Jesús habla de la levadura de los fariseos, habla de la levadura de la enseñanza que está echada a perder. Y por eso poníamos ejemplos de lo que significa tener algo que ya no es funcional, que ya está leudado o está descompuesto. ¿Sí, mis amados? Sí, queda claro. Por eso está bien esa interpretación. Y yo he predicado de eso. Pero acuérdense, estamos dando un estudio de escatología y estamos estudiando los últimos tiempos. ¿Y qué tiene que ver estas parábolas, estas 4 parábolas que Jesús mencionó una tras otra, refiriéndose al final de los tiempos? Fíjense. Los primeros practicaban el formalismo religioso. Los segundos se caracterizaban por el escepticismo en relación con lo sobrenatural. ¿La que sigue? Y los terceros, o sea, hablando de los fariseos, saduceos y los herodianos. Los terceros practicaban la mundanalidad. Con base en esas referencias y usos, se puede establecer que la levadura es doctrina falsa. Y al ser una mujer la que lo usa, recordamos Apocalipsis 2:20 y 17:1-8, que habla del falso sistema religioso. Es decir, sí, la mujer representa a la iglesia, pero hablando escatológicamente, hablamos de la contaminación que se ha metido a la iglesia. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora bien, el hecho de que la mujer pone la levadura en la harina, la cual era usada en las ofrendas de olor suave y grato, y actúa como tipo de Cristo. La falsa doctrina, escuchen esto, es introducida en la sana doctrina, en la verdad de la palabra de Dios. Y ese es el problema de la historia de la iglesia. Sana doctrina, se ha infiltrado una doctrina errónea y ahí van a estar juntas. Regresando a la parábola del trigo y la cizaña, van a estar juntas. Harina normal, harina limpia y levadura. Siempre ha sido así. Y por eso tú tienes que tener la capacidad y el discernimiento de poder decir: esto no me edifica, esto me contamina. La mundanalidad de la iglesia, por ejemplo. Iglesias en Estados Unidos celebrando el Halloween, volviendo al punto. Dices, a ver, pastor, ¿cómo? Sí. Jesús Adrián Romero metiendo canciones como la de YMCA de Billy People, ¿no? ¿Cómo se llama ese grupo? Billy's People. Wow, imagínense que yo estoy al frente cantando como siempre me ven y danzando, y de repente va, ponte la de Billy People. YMCA. Todos cantando. ¿Qué me dirías? Arrepiéntete, pecador. Amén, pastor, ¿ve? Cizaña. La cizaña y la levadura se están metiendo y siempre han estado infiltradas en la iglesia. Eso no es correcto. Eso no es correcto. No, hombre, o sea, ¿para qué le digo? Ya, cristotecas. Bien, vamos a terminar. Siguiente. La narración, descripción e interpretación de estas 4 parábolas, perdón por la falta de ortografía, reflejan las características del presente siglo, en la cual la iglesia verdadera
está sembrando la palabra. Escuchen esto, y va relacionado con lo que decía mi Sergio. La iglesia verdadera está sembrando la palabra en medio de oposición del mundo, la carne y Satanás. Acuérdense que son nuestros enemigos. El mundo, la carne y Satanás, durante el cual en la iglesia se han introducido falsas doctrinas, o sea, vuelvo al punto, levadura, donde se ha introducido la mundanalidad y donde desde adentro hay oposición y ataques. Tiempos bien complicados. Que Dios nos libre de guardar la iglesia en pureza y santidad. Efesios capítulo 5 dice que Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin levadura. Escuchen esto. Y sin arruga, cizaña. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude a permanecer en la sana doctrina. Que cuando veas a alguien que está en el error, no lo juzgues, no lo condenes, no lo critiques, sino que mejor lo ayudes a salir del error con mansedumbre y con amor. Porque con amor, mis amados, se corrige el error. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude como iglesia de Jesucristo a levantarnos en estos últimos tiempos, a perseverar en la fe, a guardar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y que no permitamos que se infiltre la mundanalidad a la iglesia. Posturas, mente positiva, descubre el campeón que hay en ti. O sea, sí es bueno, pero no, espérate. O sea, descubre el campeón que hay en ti. Sin Cristo eres una basura, al igual que yo. Sin Cristo no somos nada. ¿Sí me estoy diciendo claro? Vamos a hacer declaraciones positivas y vamos a, y están metiendo infiltradamente, ya están hablando de psicología y no está mal. Hay cosas rescatables de la psicología, pero no puedes ponerte a dar cursos y diplomados y enseñanzas ya en las iglesias cristianas enseñando psicología como una doctrina. Ese es el problema. ¿Se da cuenta? Póngase de pie. Y le aclaro a mi psicólogo, para que no se me pongan punkis. Es que hasta se sientan juntos. ¿Quieres comentar algo? Sí, es que estábamos comentando algo. Que hasta en eso hay niveles, porque el coaching es una situación que ni siquiera es ciencia, ni siquiera es nada llegado a ciencia, y es lo que usted comenta, que es el falso positivismo. El positivismo, como una corriente estricta, tiene que ver con causa y efecto. Pero el coaching es la basura de la basura. Perdón que lo digo así, pero no se trata del campeón que llevas dentro, pero así lo manejan. Desgraciadamente se malentiende esta parte incluso de la programación neurolingüística que inició, y la base teórica en la teoría del conocimiento fijo es la interpretación de la conexión entre el funcionamiento neuronal, de cómo se da toda estructura de pensamiento, lenguaje, cognitivismo de manera correcta, pero no tiene nada que ver con la parte de la psicología, y todos piensan que eso es psicología y es incorrecto. Qué bueno que aclaras. Yo también no creo en eso. Yo sé que nuestros psicólogos son otro rollo, porque luego por eso se manipulan las emociones. Pastores manipulando las emociones de su gente con cuestiones sensacionalistas, manipuladoras, y la iglesia no madura porque es pura emoción. Acuérdense, somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El problema de que mucha gente se deja dominar por su alma, por sus emociones. Y todavía una persona dice: lo que diga mi corazón.
Dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No, no es lo que dicte tu corazón, es lo que dicta tu espíritu. Porque es al nivel al que queremos llegar, que seamos cristianos espirituales, no emocionales, mucho menos carnales, sino espirituales. Amén. Así que levante sus manos y dígale: Espíritu Santo, lléname de ti. Llénanos, Señor, de tu presencia. Ayúdanos a guardar, Señor, la pureza del Evangelio. En un mundo, Señor, que se ha corrompido. No te pido, Señor, que nos quites del mundo, como decía Jesús, Señor, sino que nos libres del mal. Enséñanos a amar al mundo como tú lo amas, Señor. Enséñanos, Dios, a perseverar en la sana doctrina, en la correcta enseñanza que tú, Jesús, dejaste cuando estuviste aquí en la tierra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Y te doy gracias, Dios, por esta iglesia maravillosa que tú estás levantando, Señor. Hombres y mujeres sabios, preparados, enteramente preparados para toda buena obra, conforme a tu justicia, conforme a tu verdad, conforme a tu misericordia. Prepáranos, Señor. Vamos, dígaselo: prepárame, Señor. Prepáranos, Dios, porque sabemos que vienen tiempos complicados, tiempos difíciles. Queremos caminar en la verdad. Jesús, tú eres la verdad. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.